Continuando con las clases sobre demografía que nos permiten el estudio de las poblaciones a nivel ecológico, vamos ahora a revisar el modelo de las tablas de vida. Las tablas de vida son un modelo que ya toma en cuenta las diferencias en reproducción o muerte entre las categorías. Recordemos que en el modelo de crecimiento poblacional continuo y limitado, asumíamos que la probabilidad de reproducción o de morir era igual para todos los individuos en una población. Esto habíamos mencionado que no es así, porque usualmente la probabilidad de morir o de reproducirse va a cambiar dependiendo de la edad, el tamaño o el estadio de los organismos. Por lo tanto, para modelar de manera más acertada el crecimiento poblacional, vamos a estructurar a las poblaciones en diferentes categorías, es decir, todos los individuos de la población van a ser divididos en diferentes categorías y dependiendo del organismo vamos a basar estas categorías en edad, en tamaño o en estadios. Recuerden que en organismos unitarios y en organismos modulares los ciclos de vida cambian de tal manera que procesos como la clonalidad dan origen a ciclos de vida complejos. Por lo tanto, estaríamos hablando de organismos que vamos a modelar por tamaños, como el caso de las plantas, mientras que tratándose de organismos unitarios, como muchos animales, vamos a estructurar las poblaciones por medio de su edad. Finalmente, algunos organismos presentan estadios en su ciclo de vida que son muy marcados. Por ejemplo, los estadios de larva de muchos insectos o un estadio de semilla de una planta. Este tipo de estadios son etapas de ciclo de vida muy marcadas que pueden ser usadas en combinación con el tamaño o con la edad del organismo. Una tabla de vida es un arreglo de datos que sintetiza dos tipos de datos principales, que son la supervivencia y la fecundidad de todos estos organismos en una población, como habíamos dicho, ya divididos en clases de edad, de tamaño o en estadios, o una combinación. Ahora, generalmente en la construcción de tablas de vida solo se toma en cuenta las hembras porque son quienes se reproducen. Sin embargo, si vamos a hacer tablas de vida de organismos hermafroditas, como es el caso de la gran mayoría de las angiospermas o de las plantas con flor, entonces tomamos en cuenta todos los organismos, porque todos los organismos de la población tienen la probabilidad, bueno, la posibilidad de reproducirse dado que conjuntan tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Las tablas de vida son de dos tipos principales dependiendo de cómo sean construidas. Y estas tablas de vida son horizontales y verticales. Las tablas de vida horizontales son las que conjuntan más información, que nos proporcionan una información más certera, pero también son un tanto más difíciles de construir. Y estas tablas de vida se basan en el seguimiento a una cohorte o a una generación de individuos de una población desde que nacen hasta que todos mueren, hasta que todos los individuos salen de la población. Eh, Normalmente este tipo de tablas de vida se construyen en organismos con generaciones que no se sobreponen y también que presentan ciclos de vida cortos, periodos de vida cortos, porque si tratamos con un organismo muy longevo, va a ser muy difícil o imposible darle un seguimiento a una cohorte, desde que nacen hasta que todos mueren. Entonces, las tablas de vida horizontales están reservadas para organismos con generaciones que no se superponen y con ciclos de vida cortos. Por su parte, las tablas de vida verticales en estas tablas de vida verticales vamos a tomar datos en un segmento de tiempo corto de la población completa, de tal manera que va a haber en ese segmento representantes de todas las cohortes dentro de una población, pero como les había dicho, en un tiempo mucho más breve, sumamente acotado. Estas tablas de vida verticales se usan cuando tenemos organismos de vida larga,
precisamente por la dificultad de seguirlos desde el nacimiento hasta la muerte de cada individuo, y también con organismos de generaciones superpuestas. Recuerden que las generaciones superpuestas es cuando al mismo tiempo convive más de una generación, o sea, la generación de los padres con la generación de los hijos o incluso con la generación de los nietos, ¿no? Entonces, este tipo de organismos eh, superponen sus generaciones y en ellos se utilizan las tablas de vida verticales. De manera gráfica podemos ver a las tablas de vida verticales y horizontales de la siguiente manera. Entonces, en el eje de las X, en el eje horizontal, está representado el tiempo, mientras que en el eje vertical o en el eje de las Y tengo la edad de los individuos. Cada línea, cada una de estas líneas que termina en flecha, representa un individuo y la cabecita de la flecha representa precisamente la salida de este individuo de la población, o sea, la muerte de ese individuo. Por ejemplo, todos los individuos que están graficados aquí nacen en este periodo de tiempo, nacen entre el año 0 y el año 1 de tiempo. Y hay individuos que no llegan a cumplir un año de edad, que son estas dos flechas que están aquí, mueren durante su primer año de vida. Hay individuos que cumplen el año de edad, que está representado aquí con en el 1 del eje de las X, y al mismo tiempo hay individuos que mueren entre el primer periodo, entre el primer año y el segundo año de vida. Hay individuos que cumplen los 2 años de edad, que mueren entre los 2 y 3 años de edad, e incluso hay individuos que cumplen los 3 años de edad. Entonces, en una tabla de vida horizontal, recordemos que vamos a seguir a una cohorte o generación de individuos desde que nacen hasta que todos mueren. Le vamos a dar un seguimiento a esta población a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a registrar cómo van muriendo o la supervivencia de cada individuo y también cómo se van reproduciendo a lo largo de su vida. De tal manera que vamos a tener las dos principales columnas de la tabla de vida, la supervivencia y la reproducción. Por el contrario, en las tablas de vida verticales se registra tanto la edad como la reproducción de la población en un segmento de tiempo, en un segmento muy acotado en el tiempo. Por ejemplo, en este ejemplo, entre el año 1 y el año 2 es cuando voy a realizar este registro. En este segmento de tiempo que es más breve y que además debe coincidir con su reproducción o debe ser muy cercano a ella porque voy a tener que registrar precisamente el número de hijos, voy a registrar la edad de cada individuo y el número de hijos que va a tener cada individuo. Y en este caso, para las tablas de vida verticales, este registro que voy a hacer aquí, en este segmento de tiempo, va a ser el único que me va a proporcionar los datos para la construcción de las tablas de vida. En una tabla de vida, que es un arreglo numérico de dos tipos de datos de supervivencia y de fecundidad, el interés se va a centrar en cuántos organismos tengo para cada una de las edades o categorías que yo haya determinado para mi tabla de vida y en las tasas de mortalidad y de fecundidad para cada una de esas clases. A partir de ahí voy a obtener más información detallada que la vamos a ver a continuación. La notación básica de una tabla de vida es la siguiente. Recuerden que la notación es la representación y simbología de las variables que voy a medir. Entonces, cuando yo esté utilizando letras mayúsculas, me voy a referir siempre a algún número, al número de individuos de algo, o que mueren o de una categoría. Mientras que si uso letras minúsculas, voy a hablar de tasas. Ahora, el subíndice X o la letra X
me va a representar la clase de edad, la clase de tamaño o el estadio del ciclo de vida que yo esté utilizando. Y este me va a representar este intervalo precisamente de una categoría de edad a la categoría siguiente. Por ejemplo, eh, la clase de edad entre 0 y 1 año lo voy a representar con la X igual a 0, porque son los individuos recién nacidos, ¿no? Entonces, de tal manera que n subíndice X va a ser, recuerden, letras mayúsculas, número de individuos en la clase de edad X. Entonces, cada vez que yo me refiera a n subíndice X, voy a hablar del número de individuos en cada una de estas clases. La X puede valer 0, puede valer 1, puede valer 3, 4, 10, dependiendo en qué edad esté yo refiriéndome. La edad 0 en las tablas de vida va a representar a los organismos que recién ingresan a la población, o sea, a los recién nacidos, y así va a ir aumentando por cada clase de edad, de tal manera que mi edad 1 va a ser aquellos individuos que lleguen a su primer cumpleaños, que tengan 1 año de edad. A continuación, vamos a explicar las principales columnas que tiene una tabla de vida. Entonces, recordemos que estamos sintetizando básicamente dos tipos de información, que es cuántos individuos hay en cada categoría y cómo se reproducen estos individuos. Entonces, los datos básicos que yo obtengo de mi trabajo de campo, de mi trabajo directamente con los organismos, son estos que están señalados en las flechas. El número de individuos de cada clase de edad y cuántas crías tiene cada hembra o cada individuo por cada clase de edad. Estos dos datos son los que yo registro directamente de campo. El resto de los datos lo voy a obtener a partir de estas columnas. Y recuerden, nos estamos refiriendo a números cuando lo hablamos de letras mayúsculas, como estos que estoy señalando, y hablamos de tasas cuando hablamos de letras minúsculas, como estos otros ejemplos que estoy señalando. Adicionalmente, puedo obtener otros datos como estos, como alfa, la letra griega alfa, y la letra griega omega, que es respectivamente edad a la primera reproducción y edad a la última reproducción. Esto lo voy a obtener precisamente a partir de esta columna, porque voy a ir viendo a qué edad las hembras empiezan a reproducirse y a qué edad las hembras terminan de reproducirse. Entonces, el cálculo de cada uno de estos los vamos a ver a continuación y aquí les pongo de todas maneras, aquí están especificadas las fórmulas para obtener cada una de estas columnas, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos, este es un ejemplo de tabla de vida del cual vamos a obtener las columnas, o sea, vamos a hacer todo el cálculo necesario para obtener la información de la tabla de vida. Estas tres columnas que están descubiertas son los tres tipos de información con las que voy a iniciar mi tabla de vida. En la columna X minúscula estoy representando la categoría de edad con la que estoy trabajando. En este caso voy a trabajar con una población que tiene 5 categorías de edad, empezando por la edad 0, 1 y así hasta la edad 4. Entonces, esto quiere decir que una vez que los organismos cumplen 4 años de edad, todos mueren. En este ejemplo voy a tratar con una tabla de vida horizontal. Y los datos que tengo de número de individuos en la categoría 0 son estos: 570, 423, 260, 195 y 50. Asimismo, el otro conjunto de datos que yo obtuve de mi trabajo de campo, de mi trabajo directo con los organismos, es esta, la columna representada con M subíndice X, que también puede ser representada como B subíndice X. Y esta columna me representa la fecundidad, es decir, cuántas hijas tiene cada una de las hembras de esta categoría de edad en promedio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para obtener
la siguiente columna, S subíndice X, que es el número de individuos que sobreviven a la clase de edad, lo que tengo que hacer únicamente es pasar el número de individuos que sobreviven de una clase a la otra. Entonces, para esta columna, los resultados quedarían más o menos, quedarían así. Entre la clase de edad 0 y la 1 sobrevivieron 423 y paso este número. Entre la 1 y la 2, 260 y paso este número. Entre la 2 y la 3, 195 y entre la 3 y la 4, 50. Recuerden que en el último año ya no sobrevive ningún individuo, de tal manera que pongo un 0. Y así obtengo mi primer columna. Para obtener el resto de las columnas, entonces sigo las fórmulas que están especificadas. Por ejemplo, para obtener D mayúscula subíndice X, que es el número de individuos que mueren de la clase de edad X a la clase de edad X más 1, o sea, la clase de edad siguiente, lo que tengo que hacer es una resta. El número de individuos de la primera clase menos el número de individuos de la siguiente clase. Y esto es lo que voy obteniendo. Para el primer renglón, tendría que restar 570 menos 423 y voy a obtener 147 individuos. Y así lo voy haciendo para los siguientes renglones. Por ejemplo, para obtener el segundo renglón, lo que tengo que hacer es 423 menos 260 y obtengo así 163. Y esto lo voy a ir haciendo para cada uno de los renglones hasta llegar a la última categoría. A partir de aquí tengo únicamente letras minúsculas. Las letras minúsculas, recuerden que representan tasas. Entonces, aquí, por ejemplo, la D subíndice X, que también puede llamarse Q subíndice X, es la tasa de mortalidad específica para la clase X. Entonces, voy a dividir lo que obtuve de la columna D mayúscula subíndice X entre los individuos que tenga en esa misma clase, ¿de acuerdo? Entonces voy a dividir 147 entre 570, 163 entre 423, 65 entre 260 y así voy a ir obteniendo estos números para el resto de los renglones. En el caso de la siguiente columna, que es la probabilidad de supervivencia de la clase de edad X a la clase de edad siguiente, que es X más 1, lo que tengo que hacer es únicamente una resta, que es lo que está aquí. 1 menos lo que obtuve en la columna Q subíndice X. ¿De acuerdo? Entonces hago este cálculo 1 menos 200.258, 1 menos 0.385, 1 menos 0.250 y voy a ir obteniendo esta columna. Para obtener la siguiente columna, L subíndice X, que es la probabilidad de supervivencia desde el nacimiento hasta la clase de edad X, lo que tengo que hacer es una división. El número de individuos de cada clase de edad entre el número de individuos de la categoría inicial. En este caso, todas las columnas, todos los renglones van a estar divididos por el número de individuos de la clase inicial. De tal manera que si yo divido 570 entre 570, voy a obtener 1. Si yo divido 423 entre 570, voy a obtener 0.742. Y si divido 260 entre 570, voy a obtener 0.456 y así para cada uno de los renglones. La siguiente columna, que es M subíndice X, esta, como les mencionaba, son los datos que yo obtengo directamente de campo. Entonces, esta yo la obtengo de mi trabajo con los organismos. Finalmente, la columna L subíndice X por M subíndice X va a ser únicamente la multiplicación de los valores que yo tenga de esta columna L subíndice X por M subíndice X y los multiplico así de manera horizontal. Este por este, este por este, este por este, este por este y voy a obtener cierto número. Esta columna me va a ser un apoyo para calcular la tasa reproductiva neta que represento como R subíndice 0 y que la vamos a explicar a continuación.
Ahora, ¿qué me dicen todas estas columnas?